Bienvenidos a los jueves de mujeres. Vamos a hablar de la mujer, una mujer que nos da una enseñanza muy profunda para nosotros como pueblo de Dios. Una mujer en la cual vamos a aprender algo nuevo, algo que ya quizá lo sabíamos, pero es algo impresionante que tiene esta mujer en los jueves de mujeres. Y me voy al libro de Josué por una mujer, Rahab la ramera. Y voy a leer del capítulo 12 en adelante. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra vía Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Voy rápidamente a lo que es toda esta historia. Esta mujer Rahab se le conocía como una prostituta, una ramera. Así era conocida esta mujer, y nosotros sabemos que una prostituta es mal mirada. La prostituta es mal mirada por obvias razones, y en los tiempos antiguos también quizás era peor. Y esta mujer era una mujer cananea que habitaba en Jericó, en la ciudad de Jericó, una ciudad fortificada, que el pueblo de Dios tenía que tomar esa ciudad como bendición de parte de Dios. Ahora esta tierra era una tierra pagana, era una tierra donde se hacía maldad, donde se ejercía la prostitución, había mucho lo que es la idolatría, y esta mujer era parte de esa descendencia. Pero esta mujer dice que la historia, este relato, que estos espías, Josué había mandado a 2 espías a examinar la tierra para poder tomarla, una hazaña estratégica. Pero el rey de Jericó se había notado, se había dado cuenta, quizás le dieron aviso de que habían espías israelitas que habían ido a inspeccionar la tierra. Bendito sea Dios. Y esta mujer los ayuda, ella tiene misericordia con estos 2 espías, y luego viene el rey, ¿no?, y manda a decir que dónde están estos hombres. Seguramente la casa de ella se dice que estaba en el muro de la ciudad, quizá era una casa pequeña,
y como estaba casi en la entrada, es posible que esta mujer los cobijó a estos hombres y el rey fue donde ella. ¿Por qué? Porque quizá su casa estaba como a la vista de la entrada de la ciudad, entonces era como obvio que tenían que ir a donde esta mujer. Puede que haya sido porque como habían espías y esta mujer era prostituta, seguramente decían es que los pudo atender en su servicio, ¿no? Entonces vamos a ir a preguntarle a esta mujer. Era una mujer mal mirada, una mujer que vivía quizá con tristeza, que quizá no vivía feliz en su ciudad. Ella ejerció la misericordia, pero no había misericordia para ella. Con ella no tenía misericordia porque era una mujer de la vida, una mujer que ejercía un trabajo, entre comillas, que era muy mal mirado. Bendito sea Dios, no era una mujer digna de regocijo, digna de alabanza. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer así en su tristeza, así era una mujer que amaba a su familia, pero esta mujer, mis hermanos, hizo algo maravilloso. Ella escuchó, había oído, así como el pueblo de Jericó, había escuchado de las hazañas que había hecho nuestro Dios con el pueblo de Israel, que ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo en tierra seca, que derribó el ejército de los egipcios. Entonces ella conocía estas cosas y el pueblo de Jericó también lo conocía. Y el terror había caído sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque seguramente decían, hay que estar alerta porque el pueblo de Dios, el pueblo hebreo israelita, puede pasar por este lugar. Y hemos sabido de su Dios, que es tan fuerte que nada lo detiene, es tan fuerte, es tan poderoso, que no tiene que pedirle permiso a nadie para actuar. Bendito sea Dios. Y era un pueblo, una ciudad idólatra que tenían sus dioses. Pero nosotros sabemos que los dioses de ellos tienen ojos hechos por manos de hombres, pero no pueden ver. Tienen pies hechos por manos de hombres, pero no pueden caminar. Pero ellos sabían que el Dios de los hebreos era un Dios invisible que no podían ver, pero era verdadero, era real, era poderoso. Bendito sea Dios. Entonces esta mujer ayuda a estos hombres y tiene una bendición tan grande, porque ella dice, por favor hagan misericordia conmigo como yo la he hecho con ustedes. Bendito sea Dios. Entonces esta mujer dice la palabra que ayudó a estos hombres, a estos espías, y fue recompensada. Alabado sea Dios. Tal vez tú dices, pero yo también soy mal mirado, yo también ejerzo algo que no es buen visto para los demás, no es bien visto para nadie. Quizá yo me han dicho que ya no tengo remedio, que ya nadie puede ayudarme, quizá yo mismo me he desvalorado, yo mismo he entrado en depresión, que ya no sirvo. Tal vez hago cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, tal vez me miro tan miserable, tan inmundo. Déjame decirte que hay una oportunidad para ti, porque esta mujer lo que hacía era abominable ante los ojos de Dios. Y Dios sabía que los espías iban a pasar por su casa, se iban a quedar allí, pero decidió que los hombres pasaran por allí. Prácticamente Dios los encaminó a llegar a la mujer de Rahab, porque sabía que había algo bueno en su corazón, en lo profundo de ella había algo tierno, algo amoroso, había fe en esa mujer. No era mal vista ante los demás, como tal vez tú eres mal visto, tal vez a ti te han rechazado, pero hay una oportunidad, porque esta mujer era abominable lo que hacía ante los ojos de Dios, pero Dios quería hacer un cambio en su vida, quería transformarla, hizo pasar a sus hijos por allí para que ellos puedan ser de bendición para ella y ella bendición para los demás. Esta mujer fue tan impresionante que se unió al linaje de Jesucristo, se casó con un israelita, con Boaz, y de allí viene la descendencia, ¿no?, del rey David, el hombre ungido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. De ahí también viene la genealogía de Jesucristo, bendito sea Dios, del hijo de David, de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde? De una mujer pagana, una mujer que ejercía la prostitución, se le conoce como Rahab, la ramera.
Pero esa ramera tuvo una oportunidad. Así como Dios te está dando una oportunidad, como Dios te ha dado oportunidades, como tal vez tú dices, estoy tan sucio, estoy tan inmundo, soy tan mentiroso, soy tan violento, soy tan malo, he engañado tal vez a mi esposa, he engañado tal vez a mi esposo, le he hecho mal a mis hijos, le he hecho mal a mi padre, a mi madre. Y tal vez te miras en menos, tal vez tu vecino te mira en menos, tal vez en tu trabajo te miran mal, tal vez tienes dinero pero no eres feliz. Pero esta mujer, siendo ramera, tuvo una oportunidad. Dios la bendijo, querido amigo. Y esta mujer se identifica también mucho con la iglesia de Jesucristo se identifica. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque a pesar, mis hermanos, que esta mujer era una mujer pagana, esta mujer llegó a ser novia de un israelita. Así como nosotros somos iglesia, somos los hijos de Dios, nosotros, este Israel espiritual, es la novia de Jesús. Somos la novia del Cordero. Así esta mujer también representó ser la novia de un hijo de Dios, la novia de un israelita. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios originalmente era el pueblo de Israel, los hijos de Dios. Bendito sea Dios. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Apartó a estos israelitas para que ella pudiera entrar a la bendición, al linaje. Ella fue injertada, así como nosotros somos injertados. Esta mujer fue injertada, la prostituta, la ramera. Ella ejerció misericordia, que no hacía misericordia con ella, ejerció misericordia y recibió misericordia. Esta mujer llegó a ser novia de un israelita, como nosotros somos novia de Jesucristo. Así como el pueblo de Dios, Israel, es apartado momentáneamente para que los gentiles entren, esta mujer también, quizá una de las primeras gentiles, apartó a los israelitas, a los hijos de Dios, para que ella, que no tenía lugar quizás, pudiese entrar y ser injertada en la bendición. Porque después derriban se toman la ciudad, derriban todo eso, y esta mujer es puesta ahí con el pueblo de Dios, fue injertada, se ganó la bendición, obtuvo bendición. ¿Por qué? Porque Dios envió a los espías allá para tener misericordia de esta mujer. Qué tremendo, ¿no? Se identifica con la iglesia de Jesucristo. Así como la iglesia, mis hermanos, es salva a través de la fe, teniendo fe en Dios. Así nosotros nos salvamos, porque esto es por gracia, es por fe, no es por obras, es por fe. Así esta mujer tuvo que tener fe también en Dios, porque ella dice que Dios en los cielos y en la tierra, esta mujer tuvo esa fe. Y esa fe la llevó a ser salva, así como la fe de la iglesia nos lleva a la salvación. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Ella tenía fe en quién, en el rey de Jericó, no en Dios, porque ella también tenía temor más de Dios que del rey de su propio pueblo, del rey de Jericó. Bendito sea Dios. ¿Por qué, hermano? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto es no de nosotros, sino que Dios nos ayuda. Bendito Dios para siempre. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Pero esta mujer también se identifica con la iglesia, porque esta mujer tuvo que tener la fe de poner ese cordón escarlata, ese cordón rojo, ¿no? Para poder llegar a la bendición. Tuvo que ponerlo allí porque se lo habían recomendado, poner ese cordón escarlata, teniendo la fe ella de que si lo hacía iba a haber misericordia para ella, iba a haber bendición. Así la fe de nosotros nos mueve, pero ella tuvo que también en esa fe actuar, porque la fe sin obra es muerta. Ella creía que Dios lo podía salvar, pero tuvo que echar a andar su fe y creer, y la fe sin obra es muerta. Ella mostró las obras y mostró la fe también, así como la iglesia tiene que hacerlo, porque ella creía, pero tuvo que poner el cordón escarlata, se movió su fe allí. Bendito sea Dios.
creyendo que eso la iba a ayudar. Y mire que el cordón era escarlata, representando el rojo de la sangre de Cristo, que nos limpia, que nos da misericordia. Maravilloso, ¿no? Bendito sea Dios. Ra podía haber, hermano, podía haber dicho diferentes maneras de cómo identificar la casa cuando el pueblo de Israel iba a tomar la ciudad. Tenían que identificar la casa de Rahab la ramera para que pudiesen tener misericordia de ella, porque quizás los 12 espías iban a estar ocupados en otra labor y los israelitas eran muchos guerreros, pero tenían que identificar la casa de la mujer. Esta mujer tenía que quedarse en su casa con toda su familia, nadie podía salir. Entonces tenía que colocar ese cordón para que el pueblo entendiera y decía, este es el cordón escarlata, ahí vive la mujer, esa casa no la toque, nadie entre ahí, vamos a hacer misericordia con esa casa. Entonces ella tenían que identificarla, pero ella tal vez pudo haber dicho muchas formas, muchas maneras para que identificaran la casa, pero solamente siguió el consejo de los israelitas, el cordón escarlata. Mira, tú vas a colocar este cordón que nos has ayudado a bajar de la ciudad y que nos escondamos. Así, este mismo cordón vas a usar para que sea identificada tu casa. Pudo haber tomado otra forma, otro camino ella, pero ese era el camino. Ella siguió el camino de los hijos de Dios, de los israelitas. Así como para el hombre, para nosotros como hijos de Dios, no hay más camino, hay un solo camino. No hay 10 caminos, ni 20 caminos, ni muchos caminos para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna. Hay un solo camino y es Jesucristo. El pueblo de Dios tiene un solo camino para poder tener esta salvación, para poder llegar al fin de todo esto, que es estar con nuestro Señor. Para esta mujer también, identificándose con la iglesia, tenía un solo camino. No había otro, solamente el camino que Dios le mandaba a través de los israelitas. Bendito sea Dios. Una comparación con la iglesia, ¿no? Bendito sea el Señor. Porque ese es el único camino, hermano, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo nuestro Señor. Y mire que la fe de la mujer le ayudó a ella poder dejar su camino, poder dejar sus costumbres, poder dejar su pueblo pagano que no hacía misericordia quizás con ella. Ella estaba harta ya de recibir hombres en su casa, prostituirse, tenía una vida amargura, una vida amarga. Ella quiso cambiar de pueblo, quiso cambiar de vecinos, quiso cambiar de vida, y la fe que tenía en Dios la movió a dejar todo por el Dios de los hebreos, por el Dios de Israel. Así también la iglesia, mis hermanos, tenemos que dejar muchas cosas para venir el evangelio. El que acepta el evangelio tiene que morir a todo lo del mundo, a todo lo carnal. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Aceptar el evangelio es renunciar a todos los deseos mundanos. Bendito sea Dios. Es maravillosa esta historia, hermano, cómo nosotros nos comparamos con esta mujer también. Así tal vez tú también dices, no tengo ya otro camino que seguir. Aquí hay un camino, el del Dios de los hebreos. Bendito Dios para siempre. Y esta mujer creía en Dios porque había escuchado todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Habían pasado el Mar Rojo, habían salido de Egipto, habían derrotado a Sehón, habían derrotado a Og de Basán. Porque Moisés, en los tiempos de Moisés, cuando estaba vivo, luchó contra Sehón, luchó contra Og, rey de Basán, un gigante de unos 4 metros de altura. Y esta mujer, el pueblo de Jericó, conocía a esos reyes de renombre, conocía a esos hombres valerosos, valientes, fuertes, pero perversos, y que nadie les podía hacer frente. Imagínese usted hacerle frente a un tipo de 4 metros de altura. Bendito sea Dios, y diestro también en batalla, en guerra.
Alabado sea Dios. Y esta mujer decía, pero si el Dios de los hebreos los hebreos han derrotado a estos hombres tan valientes, tan fuertes, nada, arrasan con todo, nada es imposible para ese Dios, parece que voy a creer en ese Dios. Mire que no lo había visto. eh, Josué no le había dado un discipulado a ella, Moisés no le había tenido la oportunidad de hablar con ella, de darle una enseñanza de lo que es la fe en Dios. Ella había escuchado por allí, como el pueblo de Jericó, que los israelitas eran más que vencedores, eran victoriosos porque el Dios que tenían ellos los respaldaba y nada le era imposible para ese Dios. Entonces ellos tuvieron temor, miedo, temblaban. El terror llegó a esa ciudad porque el Dios de los hebreos era majestuoso, era poderoso, y esta mujer también había escuchado hablar de ese Dios y creyó sin ver. Y al creer sin ver tuvo la bendición, fue injertada al pueblo de Dios, a la bendición de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué maravilloso es esta historia. Esa fue Rahab la ramera. Por la fe, habla el libro de los Hebreos, también nombrándola como una mujer que hizo grandes hazañas. Tal vez se habla poco de Rahab, pero quedó allí en el libro de los Hebreos como una de las heroínas de la fe. Tremendo, ¿no? Y pasó de ramera a ser una hija de Dios. Así como tú, tal vez tú sí, que me estás viendo, tal vez has estado tan cabizbajo, pero hay una oportunidad para ti. Dios te ha cambiado, te ha renovado, pusiste la fe en Dios y Dios transformó tu vida. Y si no conoces de Dios, confía en el Dios de los hebreos, en el Dios de los cristianos, de los hijos de Dios, que nada es imposible para Él. Tal vez tú enfrentas gigantes como Og de Basán, como Seón, que no puedes contra ellos, pero si tú te amparas en Dios y le crees en Él y le permites que Él te ayude, Él así en un abrir y cerrar de ojos puede acabar con ese gigante. Tal vez ese gigante es la droga. Es tan grande para ti que no puedes batallar. Tal vez ese gigante es el alcohol, es la violencia, es el hurto, es la mentira. Tal vez tal vez es una enfermedad ese gigante, pero el Dios de los hebreos, el Dios de los cristianos, tiene un poder tan ilimitado que le es fácil ayudarte. Pero también está en ti que pongas tu fe en obra y que cambies esa mala vida, que cambies esos malos vecinos, esas malas costumbres, y te unas y te injertes a la nación de Dios. Que Dios te bendiga. Estos son los días de las mujeres, jueves de mujeres. Que Dios te bendiga.